especial a los miembros de la comunidad Noaji de Colombia, quienes son los anfitriones de este shiur, de esta clase. Hoy vamos a hablar sobre una pequeña reflexión sobre Parashat Toldot. En la palabra Toldot significa generaciones, descendencias. Para los que tienen su Humash pueden seguirnos también con la lectura. La Parashat se encuentra en el Sefer Bereshit, o libro de Génesis, a partir del capítulo 25, verso 29, hasta el capítulo 28, verso 9. Y bueno, antes de iniciar, quiero dedicar este shiur para que sea el Unishmat, para la elevación del alma de Nima Lucía, Patricia Babelka, Sistana Libraj. Y también para la elevación de Margarita, hija de Ana. Esta es madre, falleció esta semana, madre de un alumno y suegra de una alumna, está en los Estados Unidos. Bien, vamos a tocar 3 pasajes de la Torá de nuestra parasha. Aparentemente no hay una conexión, pero gracias al enfoque de Hasidut, como lo venimos haciendo, vamos a poder aprender o sacar o obtener una enseñanza con respecto a nuestra servicio, con respecto a nuestro servicio al Creador. ¿Me ayudas con la primera imagen, por favor, de Viviana Rocío? Vamos a ver un pasaje. El primer pasaje es cómo inicia la parasha. ¿Cómo se inicia la parasha? La parasha se inicia en el Sefer Bereshit, Parashat Toldot, Génesis, el capítulo 25, el verso 19, ya lo tenemos en pantalla. Dice así la Torá: Vaele Toldot, allí el nombre de la parasha, Vaele Toldot Ishak ben Abraham, Vaele Toldot Ishak ben Abraham, Abraham olid et Ishak. ¿Qué quiere decir esto? Y estas son las generaciones de Ishak, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Ishak. Este es el pasaje. Y obviamente una lectura, ¿no?, simple. Creo que la pregunta es obvia. La pregunta resalta por sí misma. O sea, si la Torá me está diciendo, ¿no?, si ya dijimos que Isaac es hijo de Abraham, ¿por qué la Torá repite que Abraham fue quien engendró a Isaac? ¿No entiendes? No va el todo en Abraham es suficiente. Se sobreentiende que Abraham olide Isaac. No se sobreentiende que Abraham engendró o había engendrado a Isaac. Ya me decís, es su padre. Entonces Rashi, gran comentarista de la Torá, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que trae en su comentario, ya lo dicho en el Talmud Bavli, en Masejet Baba Metzia, en la página 87, en el tratado de Baba Metzia. ¿Qué sucedía? La gente de aquella época, la gente de la época, negaba la paternidad de Abraham sobre Isaac. Ya lo veía sospechoso. ¿Por qué? Dice, porque los cínicos de aquella generación decían, no, en realidad Sara Arimeno quedó embarazada de Abimelech. Recordemos, ¿no? Abimelech es el rey de Gerar, de los Pelishtim. Ella fue secuestrada, estuvo allí en palacio. Y ellos decían, no, cuando ella estuvo secuestrada, no, fue mujer de Abimelech y ahí fue engendrado. No es hijo de Abraham, no es de Abraham. Pues durante muchos años había estado junto con Abraham sin haber quedado embarazada de él. Entonces, para desmentir esto, estas habladurías de aquella gente cínica, ¿qué hizo Hashem? ¿Qué hizo el santo bendito sea? Dice tanto el Talmud como Rashi. ¿Qué hizo el santo bendito sea? Hizo que los rasgos, los ojos, no la nariz, las orejas, no los labios, los rasgos físicos del rostro de Isaac fueran similares a los rasgos físicos de Abraham Avinu. Y así todos pudieran atestiguar que Abraham sí había engendrado a Isaac. O sea, ya no había duda, no se parecen, ¿no? Como decimos en Latinoamérica, ¿no? Como hijo negado. Tiene toda la fisonomía o bien parecido al padre. Es por ello que aquí está escrito en esta parasha Isaac, hijo de Abraham, Isaac ben Abraham, puesto que aquí había un testimonio inequívoco de que en efecto, así que diga el texto, ¿no?, que Abraham había engendrado a Isaac, ya no cabían las dudas.
Esto es según el Pshat, ¿ok? Es lo que podemos aprender de la parte literal de este texto. Pero viene Hasidut, y Hasidut nos va a traer una explicación mucho más profunda de este pasaje. ¿Okay? Nuevamente, para que lo tengamos en el recuerdo, Goel, Totol, Isaac, Abraham. Abraham, Olite, Isaac, y estas son las generaciones de Isaac, refiriéndose en este caso las generaciones de Isaac son Esab y Jacob, que van a nacer en este parasha, que es hijo de Abraham, y Abraham había entendido a Isaac. Ya podemos retirar la imagen, gracias, Viviana Rocío. ¿Qué es lo que dice el Hasidut? El Hasidut nos va a traer una explicación mucho más profunda y eso lo vamos a llevar, ¿no? El objetivo que el Hasidut es nuestro servicio al Creador. Tanto Abraham Avinu como Isaac Avinu, ya lo hemos dicho en clases anteriores también, ellos simbolizan caminos diferentes, o ellos simbolizan formas diferentes del servicio a Dios. Mientras que Abraham Avinu, representa el Gesed, Abraham representa la bondad, Abraham representa el amor a Dios, Isaac representa lo contrario, Isaac es la Gebuá, el ser riguroso, en la rigurosidad. En otras palabras, el temor a Dios. Entonces, si en cada una de estas dos expresiones, es decir, el amor a Dios por parte de Abraham y el temor a Hashem, el temor a Dios por parte de Isaac, vamos a encontrar, según Hasidut, que hay dos niveles en cada uno de ellos. Hay dos niveles, ¿no? Y de estos niveles, por eso dice el pasaje, ¿no? El pasaje está escrito, ¿no? Isaac ven Abraham, es un nivel, y después dice Abraham olit et Isaac. Ahí vemos los dos niveles. Dos veces Abraham, y ahí aparece dos veces el nombre de Isaac. La pregunta es, ¿por qué? Es decir, hay un nivel inferior, es decir, lo básico de amor a Hashem, de amor a Dios, de Gesed hacia Dios. Y también hay un nivel superior de amor a Dios. Es en el caso de Abraham. En el caso de Isaac también hay un nivel inferior básico de temor a Hashem, de temor a Dios, y hay un nivel superior de temor a Hashem, de temor a Dios. En el nivel inferior, vamos a comenzar primero con Isaac, que es el temor. En el nivel inferior de temor a Dios, de temor a Hashem, la persona en ese nivel, la persona que se encuentra en ese nivel, bueno, tiene miedo de hacer un pecado, de cometer una transgresión, de cometer, Hafe Shalom, un pecado. ¿Por qué tiene miedo? Puede ser por las consecuencias, ¿okay? Por el resultado, ¿no?, de venir de este pecado, las consecuencias o el castigo que podría recibir este pecado. Ah, si yo hago esto, pues, Dios me va a castigar, y me va a mandar una enfermedad, o Jardín Salón, alguien de mi familia puede morir, Jardín Salón, o mi sustento va a ser afectado, Jardín Salón. Entonces yo, por el temor a ese castigo, el temor a esa consecuencia, ¿no?, el temor al resultado de mi averá, al resultado de mi pecado, entonces yo me abstengo de pecar. Entonces, incluso, ¿no?, esta persona también teme la lejanía, ¿no?, porque eso me va a alejar más bien de Dios, yo no quiero alejarme de Dios. Ese es el nivel básico de temor, ese es el nivel básico de Isaac, de la viuda. Hay otro nivel, un nivel mucho más alto, superior, de temor a Dios también. Y aquí ya la persona siente vergüenza, ¿okay? Siente vergüenza de ofender por su pecado, de ofender a Dios. ¿Por qué? Porque esta persona entendió la grandeza de Hashem. Él entendió la grandeza de Dios y entendió también la pequeñez del ser humano. Y dado que entendió todo eso, entonces, por respeto a Hashem, yo no peco. Y viene el concepto de Yirat Shamayim, ¿no?, el temor del cielo. Esta persona ya está en otro nivel. De la misma manera, también existen dos niveles de amor a Dios, en el caso de Abraham Avinu. En el nivel inferior de Gesed, ¿no?, de bondad, en el nivel inferior de amor a Dios, la persona
cumple la Torah, cumple las mitzvot, cumple los preceptos porque sabe que tendrá un beneficio personal. Sabe que hay una recompensa por hacer esas mitzvot, por obedecer a Dios. Me va a ir bien en mi trabajo, no voy a tener larga vida, hago esta mitzvah para que Dios me bendiga, ¿no? Me recompense. Entonces, está bien. Y esa es la manera de actuar. Por eso se llama, es un nivel ya de amor a Dios, ¿no? Es el nivel básico. En el nivel superior de amor a Dios, ¿okay? La persona cumple Torah, la persona cumple las mitzvot, la persona cumple, el creyente cumple los preceptos, porque entendió que eso es precisamente lo que Dios quiere. Entendió que eso es lo que Dios precisamente espera de cada uno de nosotros. O sea, sin ningún beneficio. No me importa el beneficio, no me importa la recompensa, ¿no? Hace lo bueno para alegrar a su creador. Hace lo bueno y se deja de lado a sí mismo, ¿okay? Su recompensa, su beneficio personal, y él se entrega completamente a Dios y sobre todo a su voluntad. Él quiere agradar al Eterno. Ese es el amor, un nivel superior, el nivel de Abraham Avinu en lo superior. Ahora, en nuestro pasú nos muestra, hemos leído, nos muestra el orden específico de cómo uno debe empezar su servicio a Hashem, de cómo uno debe empezar su servicio a Dios. Dice la Torah, Yitzhak ben Abraham, es decir, que Yitzhak era hijo de Abraham, es decir, que el nivel inferior de temor, luego viene un nivel inferior de amor. Y cuando la Torah dice, Abraham olid et Yitzhak, que Abraham engendró a Yitzhak, viene el nivel superior de amor y el nivel más elevado es el nivel superior de temor. Es como una especie de escalera de 4 peldaños. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Ahora bien, ¿por qué les dije todo esto? Vamos a aprender ahora dos psukim, dos versos que están mucho más adelante, ¿okay? En nuestra parashá. Vamos a encontrar que en nuestra parashá, Isaac Avinu cavaba pozos, ¿okay? Cavó unos pozos. Y del relato de que Isaac Avinu cavaba pozos, ¿no? Incluso hasta 2 parashot antes, ¿no? Para allá va a llegar, para allá Payasagá, 2 parashot antes también, vemos que Abraham Avinu también cavaba pozos. Entonces, en nuestra parashá van a aparecer estos dos textos. Segunda imagen, por favor. Los que tienen su Humash también pueden seguirlo, ¿no? En el Sefer Bereshit, libro de Génesis, para estar todo el capítulo 26, el verso 15. ¿Ok? ¿Lo tenemos en pantalla? Sí. ¿Qué dice 26:15? ¿Qué dice la parashá? Dice así. Bechol habeerot asher chafru avdei Aviv ben Abraham Aviv, tidmut pelishtim vaeleun afar. ¿Qué quiere decir? Y todos los pozos, eso es ver pozos, ¿no? Ahí viene el nombre de Beersheba, ¿no? Significa pozo del juramento o 7 pozos. Y todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre, ¿no? En los días de su padre Abraham, los pelistín, los filisteos los taparon y llenaron, ¿no? De tierra. ¿Okay? Imagen número 3, por favor, y la negocio el siguiente pasaje. 3 versículos posteriores, es decir, el capítulo 26, ya en el verso 18, la Torá dice algo muy parecido, ¿okay? Muy parecido al anterior pasuk, al anterior versículo. ¿Qué dice la Torá? Dice, Vayashav Yitzhak, Vayafol et habeerot hamayim, אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויצמוד פלישתים אחרי ימות אברהם, ויקרא להם שמות, כשמות אשר קרא להם אביו. Isaac había vuelto a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre Abraham. Que los pelistín, es decir, los filisteos, habían tapado, y ojo que esto es clave, después de la muerte de Abraham. Y los llamó, es decir, Isaac, ¿no? Y los llamó con los mismos nombres con los que su padre los había llamado. Este se llamaba X, él lo llamó también X.
Si se llamaban B, él también los llamó B. ¿Qué es toda esta historia? ¿Okay? Ya podemos retirar la imagen. Gracias, Viviana. ¿Qué es toda esta historia? ¿No? ¿Qué me importa a mí los Pelistín y los pozos? ¿No? Si hoy día yo abro mi canilla del grifo o grifo del caño en mi casa y brota agua, yo no tengo que cavar pozos. ¿No? Bueno, hay lugares que todavía, aún en el siglo XXI, años 2025, siguen usando agua de pozo, pero no es nuestra realidad en la mayoría. ¿No? Yo hablo la canilla, ¿no? O el grifo, como lo llamen, o el caño, como lo llamen en su país, y sale agua. ¿Qué es tema entre los filisteos? Y los filisteos ni siquiera ya no existen, ¿no? Los filisteos, tienen que ver los filisteos, ¿no? En este caso conmigo, ¿no? Una persona del siglo XXI. Ya no existen más ese pueblo. Bueno, es que acá, según Hasidú, vamos a encontrar, hay una enseñanza, existe un asunto que nosotros podemos extraer de acá, ¿no? Que según Hasidú nos va a servir para nuestro servicio a Dios. Los filisteos, este pueblo de filisteos, vamos a ver un poco de historia, los filisteos no eran cananeos, ¿okay? Habitaban en la tierra de Canaán, ¿sí? Pero ellos no eran oriundos, ¿okay? de esta zona. O sea, no son semitas, para empezar. No, ni tampoco fueron descendientes de Ham. Los cananeos son descendientes de Ham, el tercer hijo de Noah. En realidad, estos filisteos, son descendientes de un imperio que se llamaba el Imperio Minoico, en Creta y en Grecia. Cuando este pueblo, este reino, el reino minoico, cae, ¿okay? Pues ya se levantaron otros pueblos mucho más poderosos que él en la misma Grecia, ¿no? Los atenienses, los espartanos, etcétera, los macedonios. Ellos decidieron emigrar y llegaron por el Mediterráneo, ligeramente cerca, ¿no? De Israel a Grecia o a Creta, llegaron a las costas, ¿no? de la tierra de Canaán, y allí en lo que hoy en día sería la franja de Gaza, formaron una pentápolis, es decir, un reino con 5 subreinos, por así decirlo, que eran Gaza, Askelón, Sdegod, Gaza, Askelón, Sdegod, Ashdod y Eglón. ¿Okay? Estos eran los 5 subreinos. Y ahí se quedaron, conservaron su idioma, muy parecido al griego, las costumbres, muy parecidas a los griegos, en su fisonomía eran muy diferentes a los semitas. ¿Por qué? Porque ellos son descendientes de Yafet, ¿no? De Yaván, para ser más específicos. Entonces, allí se establecieron. Saúl Amelech, el rey Saúl, y David Amelech, en realidad, acabaron con esta gente, con todos ellos. Pero muchos siglos después, los romanos, o sea, con esto yo quiero dar a entender que los actuales filisteos o palestinos no tienen nada que ver con esto. Los verdaderos filisteos desaparecieron en la época de Saúl y en la época de David Amelech. Acabaron con eso, estos impostores, ¿no? De los árabes, que son árabes en realidad, de Egipto, de Irak, ¿no? Que vinieron y ahora viven en la franja de Gaza, no son los Peishtim que la Torá o el Tanaj nos mencionan, otro pueblo. ¿Qué pasó? Los romanos pusieron a la tierra de Israel, ¿no? Conquistaron, ¿no? Ellos pusieron el nombre de Palestina, viene la palabra, ¿no? Peleshe, Palestina, que ojo, no es un nombre latín, ni siquiera es árabe, como para que digan, nosotros somos los filisteos de aquella época. Hubieran puesto un nombre árabe, ¿no? Palestina es un nombre latín, no está en latín. Cuando ellos nos conquistaron para desmoralizarnos, ¿no? Al pueblo judío, ¿no? Que ya lo habían conquistado, entonces como para desmoralizar borraron el nombre de tierra de Israel o Judea, como se conocía en ese momento, y pusieron Palestina, ¿no? Nuestro archienemigo, ¿no? De épocas pasadas, para hacernos enojar simplemente y borrar la memoria de Israel de la historia. Ahora, volvemos a nuestra, para allá, fin de la clase de historia. ¿Qué representa esta gente? ¿Qué representa estos filisteos, que ya no existen más como pueblo, ni siquiera como individuos? ¿Quién nos viene a enseñar? Bueno, pues bien, Hashem cuando crea
el mundo, ¿okay? Cuando Dios hizo todo este universo, ¿no? Él creó una cosa frente a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, por ejemplo, tenemos la alegría versus la tristeza. ¿Okay? Tenemos el orden versus el desorden. O sea, hay una cosa que es, ¿cómo se diría? Antagónica. ¿Okay? Tenemos la kedushá, la santidad, también tenemos la impureza, o la clipa. ¿Okay? Entonces, hay cosas antagónicas, yo creo así. ¿Para qué? Para nosotros mantener nuestro libre albedrío y saber elegir. Hashem creó así, a propósito, este mundo. Entonces, como le decía, por ejemplo, tenemos el caso de la Kedusha. Tenemos la Kedusha y tenemos su cosa antagónica, contraria, es la clipa o la impureza. La palabra peleshe, ¿no? Que viene en pelishtim, o filisteo, significa peleshe. Peleshe significa, uno que significa invasor, ¿okay? Literalmente. También significa que algo que es impostor, algo que es falso, una especie de espejismo. ¿Qué eso quiere llegar? La tristeza es un espejismo de la alegría, la verdadera alegría. La clipa, la impureza, es un espejismo, es algo impostor y viene no sé si la palabra está correcta, ¿no? A impostorcionar, no sé si es correcta esta palabra en español, ¿no? Viene a simular, ¿no? Viene a algo trucho de algo verdadero, algo bamba, en otros países entienden lo que estoy hablando, ¿no? La imitación, esa es la palabra correcta, no es una imitación de. Entonces, por ejemplo, si la persona no se cuida como corresponde, ¿no? Si la persona se descuida, su pozo interior, ¿okay? Puede ser tapado por un impostor, por un peleye, por los pelistines. O sea, hay algo falso, hay una imitación, ¿no? Que va a tapar eso que es lo verdaderamente lo correcto, lo ideal, que es usar. Ejemplo, si yo estoy alegre, ¿okay? Sabemos, no hay una mitzvah, ¿no? Mitzvah que dola, digo que finja también. Una mitzvah es estar alegre, ¿okay? Todo el tiempo. La alegría. Uno puede obtener la alegría, la sinjá, uno puede tener esa alegría en el servicio a Dios. Uno puede, pero ¿qué pasa? Si uno se descuida, puede venir un pelece, puede venir el impostor, esa imitación barata de la alegría, y podemos caer quizás en la burlonería, o podemos caer en la frivolidad de no tomar las cosas en serio. Eso es pelistín, es un pelistín de clipa en la burlonería, la frivolidad, ¿no? Algo inapropiado que no va de acuerdo a la voluntad de Dios y vemos que la alegría va a quedar, la verdadera alegría va a quedar tapada por falsa alegría. Y así también hay falsa kedusha, hay falsa santidad, hay falso amor a Dios, hay falso temor a Dios. ¿Por qué? Porque nos descuidamos y vinieron los pelistín, estos impostores, y lo taparon. Entonces vemos que la alegría puede expresarse en dos maneras opuestas. Y así cada una de las cosas que hay en este mundo. Hay alegría, podemos obtener la alegría haciendo, realizando, cumpliendo las cosas santas, las cosas sagradas. Me dio alegría estudiar Torah, me dio alegría escuchar, no sé, una canción no positiva, una canción jasídica, por ejemplo, un nigún. Me dio la alegría el verse de acá, me dio alegría estar presente en un shiur, una clase de Torah, aunque uno puede obtener la alegría, que es la verdadera alegría, por cierto, ¿no? En las cosas sagradas, versus también hay alegría en las cosas vanas, en las cosas entre comillas mundanas, ¿no? Totalmente alejadas de Dios. Por ejemplo, yo puedo estar alegre borracho. Me metí en una tanga con mis amigos, no siendo puin, un puin está permitido, ¿okay? Pero no siendo puin, tomé mucho vodka y se alegró mi corazón. No tiene nada que ver con la santidad, no tiene nada que ver con lo que no tiene nada que ver con la misma, pero obtengo alegría. Y pues, estoy alegre. La Torah dice que hay que estar alegre, sí, pero ese es un impostor, una falsa alegría. No puedo tener alegría en tener mucho dinero, en tener la fama. Es decir, Pelishtim, ellos taparon con tierra, ¿no? Nuestro pozo.
las mismas cosas. Yo puedo obtener placer, el onej, el gusto, en las cosas santas, en el séptimo día, en el Shabbat, ¿no? El placer de cumplir una mitzvah, ¿ok? Versus, también hay un placer en las cosas, entre comillas, mundanas de este mundo, ¿no? Placer de una gula, o sea, comer de más, comer por comer, puedo tener placer en asuntos de inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. O sea, eso es pelishtim. Esos son impostores. Es un falso placer. Y la lista puede continuar. Hay una falsa kedushá, hay una verdadera kedushá, una persona que cumple, se compromete, está apartado para Dios. Pero también está el impostor, ese peleche, que aparentemente entre los demás es un tzadi, aparentemente es una persona sagrada, santa, apartada de Dios, pero en casa es totalmente diferente. Se acabó la clase de Zoom, ¿ok? Y en su casa, en su dormitorio, con su familia, con sus amigos, con su pareja, totalmente opuesto a lo que ella aparentaba. Un tajposte, una máscara. Eso es porque permitió que los Filistín pudieran tapar su pozo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos puede pasar esto de permitir que los Filistín? Y en la Torá está escrito, le hemos leído, dice la Torá, nos dice, ¿no? Ajarei mot Abraham. Dice, después de la muerte de Abraham, o sea, cuando Abraham vino fallece, los Filistín cerraron los pozos que había acá. Y ya vimos, ¿qué representa? Habíamos dicho, ¿no? ¿Qué representa Abraham? Abraham representa el Gesed. Abraham representa la bondad. Abraham representa el amor a Dios. Entonces, cuando el amor se muere, y lo sacamos de nuestra vida, ya no está presente ese amor a Dios, en cualquiera de sus dos niveles, sea por el beneficio o la recompensa, o sea porque en verdad querés a Hashem y querés agradar a Hashem. Pero cuando el amor muere, ¿no? Queda una kedushá vacía, queda una alegría vacía, queda un placer vacío. Eso ya no es alegría de santidad, ¿no? Eso es tema de los perishim, algo impostor. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo uno puede salvarse de esta situación? Y ahí tenemos que recurrir, ¿no? A la figura de Isaac. Dice la Torá que Isaac, ¿no? Cavaba los pozos. Volvió a cavar los pozos de su padre. ¿Y qué es Isaac? Isaac es Geburah. Isaac es la disciplina. Isaac es la rigurosidad, ser riguroso con uno mismo. Y eso representa el temor a Dios. Ok, yo no lo hago porque amo a Dios, pero temo a Dios, respeto a Dios, y si Él ordenó esto, bueno, lo voy a hacer, aunque no lo sienta. Pero por temor a Dios, yo lo voy a hacer. Eso es cavar. Como uno cava en la profundidad, o sea, por temor a Dios, vuelvo. O sea, cuando la persona es consciente, ¿no? De que Dios está frente a él. La persona es consciente en forma plena, en forma constante, observando todas las acciones y todas las acciones de la persona sabe que son escritas. Hay un libro donde escriben todas nuestras acciones, todo lo que hacemos durante el día, no solo lo que hacemos, sino hasta lo que pensamos. No sé que Hashem los ve, en que Hashem los observa y toma nota de ello. Esta persona va a tener que, y sabe más aún, que va a rendir cuentas algún día cuando lleguemos a los 120 años, hasta Hashem como yo eterno, vamos a tener que rendir cuentas por todo lo que hemos hecho. Cuando la persona es consciente de todo esto, que ha acabado en su interior, entonces no hay impostores. ¿Por qué? Porque las cosas se van a mostrar como son. Las cosas son verdaderas. Entonces, cuando las cosas son verdaderas, no hay peligro. No hay falsedad. No hay impostores. No hay tajos, no hay máscaras. Y otro punto, también nos dice la Parashá. La Torah dice, Vaikra lahem Shmot, Kashemot asher kara lahem aviv. Y los llamó con los mismos nombres con los que su padre, ¿okay? Con los que su padre los había llamado en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llamar las cosas por su nombre. A veces, por eso dice, ¿no? Por lo que llama su padre. Acá no estoy diciendo de Abraham. Obviamente, ya nos va a entender que es Abraham, ¿ok? Pero aquí hay que tomarlo también como mensaje 3:11, ¿no? Nuestro padre es Hashem.
con las cosas que Hashem nos llama por su nombre, así nosotros también tenemos que llamarlo, como Hashem nuestro Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llamamos las cosas por su nombre, o sea, como Hashem mismo los llama en su Torah, que es su verdadero nombre, eso desenmascara al impostor, al Palestín. ¿Por qué? Porque a veces nosotros caemos en el juego, ¿no? Hoy en día con mayor razón, ¿no? Con todo esto de las redes sociales, ¿sí? Caemos en el juego de que no llamamos a las cosas por su nombre, porque no queremos ser políticamente incorrectos. Ah, eso es pecado, ¿no? Es ideología de género. No, homosexualismo, llamamos por su nombre, lesbianismo, aberración, desviación de la conducta del ser humano. Así, y a veces tememos, ¿no? Ay, no, que la Torah es muy cruda. Cuando vos vas cavando el interior, ¿no? Estás haciendo esa rigurosidad, las cosas por temor a Dios, que significa Islam, vas a poder llamar las cosas por su nombre. Y no tener que ponerte. Pecado es pecado. Lo siento, pero así lo llama la Torah. No estoy yo para ponerle máscaras y ponerle un nombre bonito, ¿no? Para que suene políticamente correcto y no tener muchos enemigos y que no me critiquen y me hagan bullying en las redes sociales. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Trabajar en el amor a Dios en cualquiera de los niveles donde vos te encontres. Recuerden que es una escalera, ¿vale? El amor inferior, ¿no? Aunque sea, no sé, dásela acá porque vas a tener recompensa por ello, aunque sea por eso. De ahí viene un temor inferior, de ahí viene un amor superior y un temor superior al final, que es lo máximo. No hacemos las cosas porque amamos y respetamos así. Y por último, cavar, el pozo significa interiorizar, interiorizar. Y lo más triste que hay, que a veces me toca conversar con muchas personas, y que a veces no es necesario que los pelistín vengan a taparnos los pozos. Es uno mismo. Uno mismo se tira a tierra y te tapas a vos mismo. Ay, ¿qué me pasó este problema? No sé, problema económico, problema en el amor, problema con los hijos, problema con la pareja. Algo pasó. No fue necesario que vengan los filistinos a tirar. Vos mismo te tiras y perdés el amor a Dios, ya no quieres entrar a clase, ya no quieres rezar, no quieres participar en tu comunidad. Vos mismo te tapás del pozo. O vos mismo te tapás del pozo. Sin necesidad de filistín. Y ya sabemos cuál es la solución. Es poner a cabo, hacerlo por temor a Dios. ¿Okay? Ahora va. Muchas gracias. Bendiciones para todos.